Hace un par de años conocimos al podcast paranormal de Fepo y su equipo de trabajo, aterrándonos con sus historias y anécdotas. En esta ocasión, me gustaría dar voz a esas historias que dejan en los comentarios de los videos y que muy pocos llegan a leer. Es por eso que hoy te traigo historias del capítulo número 8 del podcast paranormal. Este capítulo recibió cientos de comentarios de oyentes que compartieron sus propias experiencias, cada una más sorprendente que la anterior, desde apariciones en sueños hasta encuentros en la vida real. Estas narrativas revelan la diversidad y complejidad de estos seres. Tenemos relatos de un hombre alto y oscuro que acechaba en sus sueños, duendes traviesos que jugaban bromas pesadas y hasta una misteriosa cueva que altera el tiempo. Lo que hace única a estas historias es que provienen de personas comunes y corrientes, como tú y como yo. No son famosos cazafantasmas, ni médiums reconocidos, sino gente que se topó con lo inexplicable en su vida cotidiana. Algunas de estas experiencias son inquietantes, otras son más bien intrigantes, pero todas comparten un denominador común. Nos recuerdan que hay aspectos de nuestro mundo que aún no comprendemos del todo. Así que apaga las luces, sube el volumen y prepárate. Estás a punto de adentrarte a un viaje por los rincones más enigmáticos de México, guiado por las voces de nuestros valientes oyentes. Bienvenido a la segunda parte de los chaneques, aluches e incubos, las historias no contadas del podcast paranormal. Hace aproximadamente 4 años, fui a vivir un tiempo a casa de una tía. Yo dormía en la sala y una noche tuve un sueño aterrador. Soñé con un hombre altísimo, tan alto que no cabía en la casa porque su cabeza golpeaba el techo. Su figura era completamente oscura y delgada. Llevaba su sombrero negro con una pluma violeta. En mi sueño, yo intentaba esconderme de él porque me estaba observando fijamente. A la mañana siguiente, le conté a mi mamá y a mi tía sobre el sueño. Mi tía, la dueña de la casa, se puso muy mal. Se puso tan nerviosa que se encerró en su cuarto. 2 días después, mi tía me confesó algo perturbador. Ese hombre o ente la abusaba sexualmente en las noches. Me dijo que había hablado con muchos padres, sacerdotes y pastores para que bendijeran su casa y alejaran a esa cosa. Lo más inquietante fue cuando, tiempo después, vi un video sobre tipos de demonios. Vi exactamente al hombre de mi sueño, pero cuando intenté buscar ese video de nuevo, nunca más lo encontré. ¿Qué era ese ente? ¿Por qué ambos lo vimos? Estas preguntas aún me persiguen y no he encontrado respuestas. Soy de México y escuchando y viendo algunos de tus videos, me vino a la mente una historia que se escucha en el rancho de donde soy. Solía escucharla de mi abuelo y, en ese entonces, me parecía una fantasía, pero ahora, al escuchar algunos de tus podcasts, pienso que podría ser real y quiero compartirla contigo. En mi rancho, la Semana Santa y los días santos de la Cuaresma se toman muy en serio. Hay un lugar en particular, una lomita, como le decimos nosotros, que es un pequeño montículo de tierra en un terreno grande. Mi abuelo nos contaba que ese lugar estaba encantado. La gente dice que el sábado de gloria, a una hora específica, una cueva en esa lomita se abre. Dicen que pueden entrar y dentro se encuentra una vasta riqueza, oro, joyas y personas. Mi abuelo relataba que una vez un hombre entró y se llevó a una mujer hermosa de las que vivían dentro. Personas a caballo lo persiguieron para recuperarla. Otros que han entrado, según las historias, se perdieron por años. Un día aparecieron nuevamente
y sus familias, que ya los daban por muertos, se asombraron. Contaron que solo estuvieron unos minutos dentro, pero perdieron la noción del tiempo debido a la gran cantidad de riquezas. El tiempo dentro de esa cueva no corre como el nuestro, corre lentamente. Y ese es el encanto del lugar. Si entras, el tiempo pasa tan lentamente que cuando intentas salir, ya es demasiado tarde. La cueva solo se abre el día que te mencioné, y por un corto periodo, como una hora. Esta historia que antes me parecía un cuento, ahora me hace pensar en los misterios que todavía existen en este mundo. ¿Qué hay realmente dentro de esa cueva? ¿Es solo una leyenda? ¿O hay algo más? Te dejo con esa intriga para que, como yo, te sumerjas en el misterio. Desde que era niña, he tenido la habilidad de ver duendes. Tenía apenas 6 o 7 años cuando comenzaron a aparecer. No eran chaneques, sino duendes auténticos. Mis primeros recuerdos de ellos datan de mis años en el kinder, cuando tenía solo 4 añitos. Estos duendes solían jugar conmigo, pero a mí no me gustaba. Nunca me tocaron, pero gritaban y saltaban alrededor de mí, como si bailaran sobre mi cabeza. Sus risas eran escandalosas y únicas, un sonido que nunca había escuchado en otro ser. Los veía en el baño, detrás de la puerta, o en la cocina, en un hueco entre la estufa y el lavaplatos. Aunque no me daban miedo y no temía estar sola, me resultaban molestos, como los bullies de la escuela, pero sin tocarme. Recuerdo que mi abuelita se despertaba buscando cosas y solía decir: «¿Pues qué hay, duendes o qué?». Una vez le respondí: «Sí, sí hay duendes. Ya los vi 3 veces». Me miró por un rato y luego me preguntó si les tenía miedo. Le dije que no. Entonces puso su mano en mi cabeza y me consagró a Jesucristo. Una madrugada, no sé cómo, estaba yo en la cocina. Mi abuelita entró con su rodillo de madera para hacer tortillas y comenzó a golpear a los duendes, echándolos por la ventana. Desde entonces no regresaron. Sin embargo, he seguido viéndolos en diferentes casas y a través de ventanas mientras estoy en la calle. Siento cuando una casa tiene alguna entidad o energía no humana. Con el tiempo, mis hijos y yo hemos sido espantados en varias casas donde hemos vivido, pero no nos da miedo. Les he enseñado a mis hijos a controlar el miedo, porque cualquier cosa que te asuste se alimenta de ese miedo y te debilita. Ahora enfrentamos juntos lo desconocido, sin temor. Una vez, durante unas vacaciones, tuve una experiencia que me dejó sin aliento. Estaba profundamente dormida cuando sentí que alguien me jalaba el pelo. Desperté de inmediato, tratando de entender qué estaba pasando. Sin moverme demasiado, busqué con las manos lo que me tiraba del pelo. Para mi sorpresa, agarré una mano pequeña, como la de un niño de unos 2 años. La aparté rápidamente, pero no me atreví a voltear a mirar. Estaba despierta y aterrorizada, preguntándome qué había agarrado. Al amanecer, conté a mi familia lo ocurrido. Sin razón aparente, uno de mis sobrinos recibió un regaño y mis padres también sintieron algo extraño, como si alguien se sentara en la cama. La siguiente noche, decidimos dormir con la luz encendida. Alrededor de las 10 de la noche, vimos cómo se formaba una silueta en la cama, como si alguien se sentara allí y se quedara por un rato. Afortunadamente, al día siguiente, nos fuimos de ese hotel, dejando atrás una experiencia que nunca olvidaré. Cuando mi hijo tenía apenas 7 meses, dormía en su cuna dentro de mi cuarto. Una noche, escuché un ruido como si alguien intentara bajarse. Medio incorporada, pensé: «Uy, mi hijo se está bajando de la cuna. Se me va a caer». Me levanté rápidamente y caminé hacia la cuna. Y en ese momento, lo vi.
Un enano encorvado y feo que parecía estar intentando subirse a la cuna. Llenándome de valor, lo tomé en mis manos y le pregunté quién era. Con una fuerza inesperada, se soltó y corrió. Sus pies eran torcidos y su cuerpo viejo. Lo alcancé en la salida del cuarto, pero en mis manos se desvaneció mientras oraba. Siempre me sorprendió ese evento, y aunque sentí miedo, mi mayor preocupación era proteger a mi hijo. En otra ocasión, cerca de las 2 de la madrugada, me despertaron llamándome. «Mamá, mamá, mamá». Pensé que era mi bebé, pero esa voz se convirtió en un tono grueso y ronco. Estaba parado al frente de mi cama, llamándome. Me incorporé y vi que era el mismo enano grotesco. Le hablé, reprendiéndolo, y cuando corría, lo alcancé y le hice la señal de la cruz. Se desvaneció en mis manos y nunca más volvió a molestar. Esta fue mi experiencia, una que nunca olvidaré. Hace unos cuantos años, cuando mis sobrinos aún eran unos niños, solían pasar las tardes jugando en una cancha un poco apartada. Era alrededor de las 6 de la tarde y solo estaban ellos dos, entregados al juego de básquetbol. El balón escapó de su control y rodó hacia unos matorrales, donde se perdía entre piedras y arbustos. Al bajar a buscarlo, se encontraron con una sorpresa inesperada. 2 figuras pequeñas, casi como niños, sentados sobre unas rocas. Parecían mirarlos con seriedad. Mis sobrinos, desconcertados, se dieron cuenta de que no eran niños comunes y corrientes. Eran chaneques, seres míticos del folclore mexicano. Los chaneques, visiblemente molestos, les advirtieron que se fueran de allí y no volvieran, o enfrentarían las consecuencias. Con el corazón acelerado por el miedo, mis sobrinos huyeron a toda velocidad, sin mirar atrás, dejando atrás el balón y un misterio que aún resuena en sus recuerdos. Recién estoy escuchando el podcast y, honestamente, me parece bastante interesante, aunque hay puntos en los que tiendo a perderme, pero eso es por mi déficit de atención. En fin, quería contar algo que igual y no alcancen a leer, pero hace un par de meses atrás, más específicamente en junio de este año, estaba en las últimas semanas de asistir a la universidad. Un día de tantos, mientras mi roomie y yo estábamos listas para dormir, compartíamos una habitación grande. Apagamos las luces y, pues, cada quien estaba en su respectiva cama. La mía está colocada justo al lado de una ventana y delante de donde colocamos los pies, como a 1,5 metros, está la puerta del sanitario, que está justamente a 2 metros de la puerta por la que salimos al patio. Total que recuerdo ese día, estaba muriéndome de sueño, pero mi roomie estaba súper enferma. Tenía temperatura y escalofríos desde por la tarde, razón por la que dejó la uni desde temprano. Apagué las luces y le dije que si necesitaba algo, me hablara, ya que iba a procurar estar despierta. Me respondió que sí, por lo que me dirigí a mi cama. Es importante decir que uso lentes para poder ver con mayor nitidez, y después de apagar las luces, no los tenía puestos, por lo que veía, pero no tan claro. Cuando ya estaba recostada, las dos escuchamos claramente cómo la puerta del baño se cerró, como si alguien la hubiera cerrado. Entonces, juro que solo fueron cuestiones de segundos para lo que pasó. Vi a mi roomie parada frente a la puerta del baño, con la mano en el pomo de la puerta, viéndome directamente, pero como si estuviera molesta conmigo. Al par de segundos, mi roomie habló desde su cama y me pregunta: ¿tú te paraste al baño? Y yo le respondí: claramente te vi parada en la puerta viéndome. Entonces, las dos nos quedamos calladas por unos segundos, y como ella estaba físicamente débil, pensé: lo que sea, tengo que pararme yo a encender las luces. No la puedo exponer. Así que me levanté, mientras le decía que no se parara de la cama, y rápidamente encendí la luz.
con un miedo enorme combinado con una falsa valentía, porque el contacto estaba al lado del baño. Cuando la luz ya estuvo encendida, nos quedamos viendo por unos segundos y después recordé que mi mamá, tiempo antes, me había enviado agua bendita, así que tomé la botella para rociar dentro del baño y en las esquinas de la habitación, mientras rezaba. Después me senté con ella en su cama y nos quedamos en shock por un momento. Al ir a dormir, no quiso dormir en su cama, así que dormimos juntas. El ambiente se sentía menos pesado, pero sí había una especie de cansancio, como si hubiera hecho ejercicio, además de que no pude descansar del todo, porque me pareció extraño que lo que sea que movió la puerta me estaba viendo especialmente a mí. En los días consecuentes, juro que estaba demasiado nerviosa y varias veces llegué al llanto, porque sentía que además de mi roomie, no podía contarlo a nadie más porque no me creerían o dirían que estaba exagerando. Recuerdo que al día siguiente de que pasó eso, le llamé a mi mamá y ella le contó a mi madrina, que después me marcó y me dijo que probablemente le estaban haciendo brujería a mi roomie. Por eso lo que sea que me vio tenía su forma. Una amiga se quedó a dormir con nosotros 2 noches después y entre preguntas nos contó que ella podía ver cosas. Mi roomie y yo nos sacamos de onda porque fue muy de la nada. Además, se había ido la luz y justo cuando cayó un rayo, a los segundos, nos dijo: acabo de ver a Sam, que es el nombre de mi roomie, afuera de la habitación, por la ventana que estaba al lado de mi cama, que daba al patio. Añadió: se ve como Sam, pero no se siente como si fuera ella. Pero no se preocupen, no puede entrar, algo se lo impide. Las dos nos quedamos observando mientras llegó la luz y esa noche casi no pudimos dormir. Cuando llegó el viernes, me enfermé horrible, tanto física como emocionalmente. Ese día iba a casa de mis padres, así que no recuerdo mucho del día, pero me moví en automático. Todavía recordarlo me da una sensación extraña, pero me sentí un tanto más segura en casa. Si estos casos te parecieron interesantes, aquí te dejo un video para que veas el aterrador caso de Mario Castañeda y sus encuentros paranormales.